en construcción tiene que ver con el tema, pues, de las normas del diseño, ¿no? Y ya la supervisión entramos a otro marco contractual, que en realidad es nuestra ley de contrataciones para lo que son las obras por contrata, ¿no? Evidentemente así se ha planteado esta hora y media y vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de la construcción, diseño y construcción de obras de agua potable y diseño y construcción de obras de alcantarillado. Entendiendo que para construir tienes que entender al menos el diseño, porque si no, ¿cómo vas a interpretar la información del proyectista a la hora de ejecutar el proyecto? ¿Ya? Eso es lo que se ha previsto. Vamos a tratar de cumplir a cabalidad estos puntos y vamos a mencionar. Para ello se ha compartido unos cuantos archivos. Miren, hay que entender que las obras de saneamiento están regulados por el ente rector, que es el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. ¿Ya? Ellos son los encargados, pues, de ejecutar, verificar este tipo de proyectos a nivel nacional. Evidentemente que también se lo encargan a través de los gobiernos locales y los gobiernos regionales, pero ellos son los que otorgan, pues, el financiamiento, otorgan, pues, muchas veces la revisión de proyectos hasta la liquidación, ¿ya? Hasta la liquidación. Dentro de nuestras normas técnicas para lo que son obras de agua potable y alcantarillado, que en realidad son las obras de saneamiento, tenemos pues nuestro reglamento general, el reglamento de edificaciones, y dentro de ese reglamento existen normas técnicas como son las normas OS, ¿no? Tenemos ahí que estamos viendo a la derecha, y también tenemos las normas IS, ¿no? Que tienen relación de manera general a este tipo de obras, ¿ya? Tanto las obras de agua potable como de alcantarillado. Lo que sí quisiera dejar en claro es que las obras de agua potable y alcantarillado, o obras de saneamiento, como conocemos, normalmente es desde, o podríamos decir, es hasta las cajas de registro de las casas. Todo lo que sea de la caja de registro hacia adentro está enmarcado en obras de agua y obras de desagüe, pero de interiores. Ya el saneamiento prácticamente se le conoce a la estructura principal. Ya de eso vamos a mencionar en estos momentos, ¿ya? En estos momentos. Este tipo de obras está plasmado a partir del 2016, ¿ya? Está plasmado en obras rurales, ¿ya? Y obras urbanas, ¿ya? Obras rurales y obras urbanas. Y nos mencionaba, pues, un manual, hay un manual de elaboración de expedientes técnicos del 2016, donde nos menciona que las obras rurales son obras para menos de 2,000 personas, de 2,000 habitantes, ¿no? Menos de 2,000 habitantes, estamos hablando de obras rurales, ¿ya? De obras rurales. Para más de 2,000 habitantes, estamos hablando para obras urbanas. Eh, Salió una resolución ministerial, la 192 del 2018, donde se aprobó la norma técnica de diseño, opciones tecnológicas para sistema de saneamiento en el ámbito rural. ¿Ya? ¿Eso qué te quiere decir? Que cuando tú estés frente a un proyecto rural, prácticamente tenemos que seguir los lineamientos de esta resolución 192. ¿Ya? 192. Y deberíamos, cuando estoy haciendo una obra urbana, deberíamos seguir los lineamientos que están en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Como es, pues, la distribución de agua para consumo humano, las redes de aguas residuales, las plantas de tratamiento y una serie de opciones, de soluciones, dependiendo, pues, lo que se haya planteado en tu proyecto. ¿Ya? En tu proyecto. ¿Qué norma técnica aplica para una red de aducción? Nos dice el ingeniero Johnny. Estamos hablando de obras, la diferencia es simple. Si estás en una obra rural, tienes que utilizar pues la resolución 192 y los parámetros que indican ahí. Estás en una obra urbana, tienes que utilizar las OS, las normas OS del Reglamento Nacional de Edificación.
Toda esa información te la hemos compartido, que en un momento la vamos a abrir. Ya acá están las normas de agua potable, a ver, están las normas de saneamiento, ahí está el anexo, y también están las normas de reglamento. ¿Ya? Para que lo vamos, yo he copiado solo algunas, no vamos a hablar de todas, no podríamos hacerlo en tan poco tiempo, pero vamos a ver ahí tratando de responder. Bien, acá está la guía de orientación para elaboración de expedientes técnicos de proyecto del 2016, donde también menciona pues la diferencia entre una obra urbana y una obra rural, y te menciona qué se debe presentar y cómo se debe presentar un expediente técnico de este tipo de obras, ¿ya? Ahí también. Bien, vamos a empezar hablando del alcantarillado, ya rápidamente, del diseño que tiene que ver con la construcción. Entonces vamos a ir relacionándolo mientras hablemos de este tema. Con respecto al alcantarillado, hay que entender que el objetivo principal es recolectar los desagües eliminados a través de la conexión domiciliaria, prácticamente evacuar esas aguas residuales y disponerlas finalmente en los cuerpos receptores, teniendo en cuenta los límites máximos permisibles, entendiendo que ha habido un cambio hace el mes pasado, ¿no? Se ha actualizado esta norma de los límites máximos permisibles. ¿Ya? Dependiendo para el tipo de solución que ustedes estén presentando. ¿Cuáles las componentes de este sistema? En realidad hay que entender que las componentes de este sistema es la recolección de las aguas residuales y finalmente llevarlas a través de colectores, llegando a un emisor final, a una planta de tratamiento para finalmente disponerlo en un cuerpo de agua, ¿no? Entendiendo que puede ser el mar, algún río, ¿no? Evidentemente después de tratarlo, ¿no? Después de tratar. Estas aguas residuales entran con ciertas características y es evidente que no podemos tratarlas 100%, pero son eliminadas con un límite permisible, ¿no? Hacia los cuerpos de agua donde finalmente se va a disipar, se va a controlar. ¿Ya? Eso es lo que realmente realizamos. Con respecto a este sistema de alcantarillado, ya ahí estamos viendo algunas imágenes. El principal motivo, como dije, es evacuar las aguas residuales y las componentes que va a tener este sistema son los colectores. Entendiendo como colector a la tubería que recolecta las aguas residuales provenientes de las viviendas, ¿no? Evidentemente, para poder hacer cambios de flujo, ya que no podríamos tener una sola tubería en línea recta, vamos a utilizar entre ellos cámaras de inspección, que son los buzones o buzonetas, ¿ya? Que nos van a permitir, que permiten que la inspección de la tubería, limpieza y mantenimiento además son utilizadas para cambio de diámetro, pendiente y dirección, ¿no? Vamos a ver que estas tuberías están limitadas o están condicionadas a la tubería que se adhiera a este elemento. Ya vamos a ver en unas diapositivas más abajo que va a depender mucho cuál es la distancia máxima en que se deben encontrar estas tuberías. ¿Ya? Y el emisor, que es un conducto que solo se encarga de conducir las aguas que fueron recolectadas por los colectores y llevarlos a un lugar donde se realice el tratamiento respectivo. El colector prácticamente es la línea final después de recibir las aguas residuales y es la que se va a encargar de llevar esta agua residual a la planta de tratamiento o al tanque MOF o al sistema que se haya previsto para su tratamiento. Ya, por lo general este emisor tiene un diámetro mayor al colector que precede. ¿Ya? Al colector que precede. Ya, acá nos pregunta el ingeniero Jaime, nos dice: ingeniero, y la prueba hidráulica, la prueba, ¿hasta cuánto se va a hacer esa prueba de estancamiento, de estanqueidad? En realidad se hace por tramos, tramos donde tú puedas verificar, pues, que normalmente se hace entre buzones,
¿no? Estamos hablando del alcantarillado, ¿no? Lo que busca es que se mantenga la misma pendiente, de que no haya fugas antes de su llenado, evidentemente se hace a tajo abierto, ¿ya? Y en el tema del agua también tiene su protocolo, al mismo tiempo se suele hacer esa prueba hidráulica en el agua potable, una prueba de desinfección, se usa hipoclorito, o mejor dicho lejía, para su limpieza y desinfección mientras se realiza la prueba, ¿no? Que lo que busca es que resista cierta capacidad de presión. ¿Ya? La prueba hidráulica me dice de qué depende. No, la prueba hidráulica se hace porque es un ensayo para verificar, pues, que la tubería esté bien colocada, pues, ¿ya? Que esté bien colocada, que esté bien pegada, ¿ya? Eso es eso es lo que busca, ¿no? Eso es lo que busca. Lo que buscamos es que el trabajo antes de estar terminado esté bien realizado, ¿no? Hay que recordar que los retrabajos no es una pérdida solamente del contratista, sino es una pérdida de la entidad en tiempo, en calidad y en impacto, ¿ya? En impacto social, ¿ya? En impacto social. Hay que ver que en el tema de alcantarillado tenemos que seguir ciertas reglas, no ciertas reglas, sino cumplir reglas como, por ejemplo, pendientes mínimas, ya que vamos a ver que es 5 por 1000, y algunas pendientes máximas. Si tú miras, ingeniero, ¿cuál pendiente máxima? Más que la pendiente máxima, lo que nos limita es la velocidad. O sea, para yo saber cuál es mi pendiente máxima en un tramo, tengo que saber cuánto es mi velocidad máxima. Y en base a ello, yo voy determinando eso, ¿no? Pero si no, lo podemos ver en el cálculo hidráulico y eso es una gran ayuda. ¿Ya? Eso es una gran ayuda. Mira, los parámetros que nos mandan nuestra norma es que yo necesito calcular el periodo de diseño. ¿Cómo es eso? O sea, hay que recordar que para diseñar, si me mandan a hacer un proyecto y en un proyecto encuentro yo 1500 habitantes, yo no voy a hacer el proyecto para 1500 habitantes, el sistema de alcantarillado. Yo tengo que proyectar cuánto va a ser esta población dentro de 20 años, ¿no? Con una tasa de crecimiento, yo no sé, serán 1700, ¿ya? Serán 1700. Y en base a esa cantidad de personas, yo realizo el diseño, ¿ya? Yo voy a calcular una dotación de agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente la norma dice que el 80% del agua potable se elimina a través del sistema, pues, de alcantarillado. Entonces yo voy a tener que diseñar el sistema para que soporte esa capacidad, ¿ya? Esa capacidad, ¿ya? Evidentemente con la dotación y la población futura, como así se le conoce, a través de un cálculo, ¿ya? A través de un cálculo de población, cálculo aritmético, si estamos hablando de obras rurales, un cálculo geométrico, si estamos hablando de obras urbanas, ¿ya? Calculamos el caudal promedio, ¿no? Entendiendo que el caudal promedio es igual a la población futura por la dotación que se ha calculado, dividido entre un valor que es 86.400. Con eso obtenemos el caudal promedio que necesitamos para el diseño. Pero ese caudal promedio debe estar afectado por sus variaciones de consumo, por una variación máximo anual o demanda diaria que normalmente utilizamos 1.3 y un máximo, una variación de consumo horario que varía entre 1.8 a 2.5, pero normalmente utilizamos el valor de 2, ¿ya? El valor de 2. Ya está. ¿Ya? Entonces, en base a ello ya tenemos el caudal, ¿ya? El caudal. Con el caudal promedio, ya evidentemente afectado por los valores de variación de consumo, yo voy a utilizar el caudal máximo horario, ¿ya? Y le voy a añadir un caudal de infiltración y ese va a ser mi caudal de diseño para todo mi sistema.
¿Ya? Para todo mi sistema va a ser mi caudal de diseño esa suma. Yo voy a tener una longitud total de tramos de tubería, porque el trazo lo voy a hacer directamente. ¿Ya? Voy a tener una longitud total de tramos y el caudal de diseño entre la longitud total de tramos me va a dar un caudal unitario. ¿Ya? Un caudal de diseño unitario, si lo quieres llamar. ¿Eso qué me va a implicar? Que yo voy a poder calcular cuál va a ser el caudal en cada tramo de mi sistema. Y me va a permitir, mediante fórmulas hidráulicas, calcular los diámetros respectivos. ¿Ya? Calcular los diámetros respectivos. Bien ahí. Miren, ¿qué consideraciones debo tener en mi diseño? ¿Qué consideraciones debo tener en mi diseño? Mi diseño debe estar en base a algunos criterios. Vamos a ver, realizar algunos controles. Los controles que vamos a realizar para el diseño es la velocidad mínima. ¿Ya? Entendiendo que la velocidad mínima en cada tramo de tubería debe estar entre 0.30 metros por segundo o máximo 0.60. ¿Ya? Y la velocidad máxima está en 5 metros por segundo. ¿Ya? 5 metros por segundo es la velocidad máxima. Eso es lo que tú vas a controlar. ¿Ya? Eso es lo que tú vas a controlar. ¿Ya? Y con respecto a las pendientes que me está preguntando ahí el ingeniero saliendo acá, me dice, en el caso, ¿cuál es la pendiente mínima? La pendiente mínima es 5 por 1000. Pero eso bajo, ¿cómo se ha calculado eso? Se ha calculado en base a que la norma me habla que en cada tramo de tubería, de mi sistema, si por el caudal unitario que te comentaba hace un momento me hubiera salido 0.5 litros por segundo, ¿ya? La norma me dice que yo cada tramo debo calcularlo con un mínimo caudal de 1.5. O sea, el mínimo caudal para diseñar cada tramo de tubería es de 1.5 litros por segundo. Utilizando ese caudal mínimo y aplicándola a una fórmula hidráulica, yo puedo determinar que la pendiente mínima es 5 por 1000. ¿Ya? De esa manera. De esa manera yo obtengo ese valor. ¿Ya? Entonces, mira, voy a tener dos controles. Las velocidades y voy a tener un control de pendiente mínimo. Ahora me dirás, ingeniero, ¿y cuál es la pendiente máxima? Aplico lo mismo, pero ahora aplico lo mismo con esta velocidad, pues, con esta velocidad máxima y me dará una pendiente. Te comento, para cada tramo puede variar, ya que tenemos tramos diferentes longitudes en diferentes condiciones. El otro control es la tensión tractiva y lo que busca, lo que dice la norma es que debe ser igual a 1 Pascal, ¿no? Igual a 1 Pascal. Hay que entender que las tuberías en desagüe no trabajan a tubería llena. Por lo tanto, necesitamos calcular cuál es esa velocidad para la tubería que no está llena, ¿ya? Y para eso nos vamos a apoyar en fórmulas hidráulicas, ¿ya? ¿Y de qué va? Acá el ingeniero Javier dice, ¿y de qué va a depender la pendiente del diámetro de la tubería? Va a depender de tu trazo, ingeniero. Va a depender de tu trazo. ¿Ya? Ahorita vamos a abrir un plano para que vean que lo primero que tienes que ver es el trazo. Y en base al trazo, tú le vas a dar le vas a dar condiciones iniciales y esas condiciones las tienes que verificar mediante las fórmulas hidráulicas. ¿Ya? En otros cursos lo hacemos, pero en este curso solo los voy a mostrar nada más, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Miren, acá está el artículo 4, ¿ya? De la norma OS de aguas residuales, la OSC 070, y nos habla que el mínimo caudal es 1.5, nos habla la fórmula, mira acá, de la pendiente, donde yo le puedo aplicar acá el caudal mínimo, este caudal mínimo de 1.5, y me va a arrojar el
el 5/1000, ¿no? Te comento que de ahí salen, de estas expresiones salen nuestros valores, ¿no? Tenemos velocidades máximas de 5 metros por segundo. Hay que entender que en las avenidas con anchos menores a 20 metros, yo debo proyectar la tubería de alcantarillado en el eje de la vía vehicular, de preferencia, dice, ¿ya? Ya, de preferencia. ¿Ya? Nos dan algunos parámetros para el tema del diseño. Nos habla del recubrimiento de las tuberías, no debe ser menor a 1 metro. Si esta es la vía y esta es la tubería enterrada, evidentemente, lo que nos dice es que debe tener 1 metro como mínimo. Esta distancia debe estar la tubería enterrada, y acá lo estoy señalando en las consideraciones de ubicación y recubrimiento, ¿ya? De ubicación y recubrimiento. Mira, ve, dependiendo la tubería que utilices, tú vas a tener una distancia máxima que puede separar tus buzones. Por ejemplo, si yo estoy utilizando una tubería de 6 pulgadas, prácticamente puedo separarlo como máximo 60 metros, los buzones, ¿no? Si estoy utilizando una tubería de 8 pulgadas, lo debo separar como máximo 80 metros. Si digo como máximo, ¿ya? Eso es lo que me dice la norma, ¿no? La distancia entre cámaras de inspección y limpieza consecutiva está limitada por el alcance de los equipos de limpieza, ¿ya? Y en base a ello yo tengo que seguir esta recomendación. Para el tema del expediente hay consideraciones por el tipo de suelo. Hay que entender que este tipo de obras, te comento, son obras a precios unitarios. ¿Por qué? Porque se va a desconocer con exactitud cuál va a ser mi excavación final. Y te comento, la excavación en este tipo de proyectos se mide en metro lineal, ¿ya? No se mide en metro cúbico como una excavación de una obra de edificación. ¿Y dónde está estipulado esto? Esto está estipulado en nuestro reglamento de metrados, ¿ya? Para habilitaciones urbanas, ¿ya? Ahí está estipulado. Bueno, acá hay unas recomendaciones para el tipo de material. Acá tenemos lo que había mencionado, que el recubrimiento debería ser 1 metro. ¿Ya? Dentro del mercado hay muchos productos en realidad. Tenemos tuberías UF, tendremos tuberías HDPE, y cada uno de ellas va a tener ciertas propiedades para este tipo de proyectos que, al margen que la norma nos mencione estos, pueden ser optimizados, ¿ya? Pueden ser optimizados. Yo solamente he puesto acá las tablas de la norma de las tuberías UF, que se miden en serie 25, en serie 20, en serie 16, y como de manera puntual, la serie 25 se usa para un tráfico normal, la serie 20 para tráfico normal a pesado, y la 16 para un tráfico intenso. Te comento que en las obras donde yo he participado, en mis primeros años como residente y supervisor, siempre hemos utilizado las series 20, y en unas ocasiones especiales la serie 16. Ya realmente no he utilizado yo la serie 25, mire, te hablo de proyectos del 2010, 2011, 2012. ¿Ya? Iniciamos con un arranque de buzón que tiene una profundidad mínima de 1,20 m, ¿ya? Y a partir de ello seguimos nosotros realizando el trazo para atender a toda la población beneficiaria, ¿no? Normalmente excavamos, bueno, acá vemos una arena, ¿no? Este es un proyecto, vemos arena. Los buzones, cuando son más de 3 metros, de acuerdo al proyectista, suelen estar armados, van a tener una armadura de acero en su parte interior, ¿no? Si son menores, son vaciados de puro concreto, con puro concreto. Ya, a ver, antes de entrar al agua potable, bueno, yo utilizo mucho el software, una herramienta que es el Civil 3D, ¿ya? El Civil 3D, y que me permite pues ahí realizar entre algunas cosas. Por ejemplo, acá, miren acá, yo estoy haciendo el trazo. Lo que quiero es hacer un trazo
está atendiendo. A ver, ¿dónde está por acá no se aprecia mucho, pero por acá hay algunas casas, ¿ya? Y lo que se está buscando en este trabajo es eh, realizarlo, o mejor dicho, conectarlo al sistema principal. Entonces, por ahí me preguntaba, ingeniero, ¿y de qué depende? ¿De qué depende el trazo? El trazo depende de atender a la población. Mira, acá tengo un buzón, ¿ya? Tengo una tubería de 200 milímetros, te hablo de 8 metros, de 8 pulgadas, disculpa, y tengo que mirar las distancias. Las distancias entre buzones son menores a 80, porque eso me mencionaba, si tú estás en tu proyecto y eres supervisor y la tubería es de 8 y está a 100 metros, algo está fallando, ha fallado el proyectista. ¿Ya? Estos buzones se colocan en cambios de flujo, ¿ya? Nosotros modelamos prácticamente el tramo principal, entendiendo que por acá estos van a estar conectados con tuberías de 4 pulgadas o 10 centímetros a los distintos lotes, mejor dicho, los lotes están conectados a este ramal principal, ¿ya? Entonces venimos avanzando y, y yo voy controlando en mi trazo inicial que estén separados como máximo 8 metros. Después voy a hacer mi perfil de este diseño y en base a este perfil yo analizo, pues, ¿no? Analizo que mis buzones, acá verifico pendientes. Pero como te digo, la pendiente acá solo verifico que sea mayor a la menor, a las 5/1000, pues, ¿no? Porque la pendiente máxima no, realmente para mí no es el control va a estar en función a la velocidad y ahorita abrimos el análisis hidráulico, ¿ya? Mira por acá, acá estoy hablando ya de la tubería, acá tengo otra tubería con condiciones geométricas, ¿ya? Hay que recordar que si la velocidad es muy poquita, la gravedad no va a arrastrar los sólidos que estén dentro de las tuberías. Y si la pendiente es muy grande, prácticamente el agua va a pasar tan rápido, ya, que no va a arrastrar a los sólidos. No se va a autolimpiar el sistema, ¿ya? Autolimpiar el sistema. Mira, con esta información del perfil, ya acá ves que he puesto cote tapa, cote fondo, cote tapa, cote fondo. Yo voy a analizar, yo voy a analizar, llevarlo a analizarlo hidráulicamente, ¿no? Vamos a verlo si lo está realizado. De repente no es, de repente sí es, pero al menos va a quedar ahí. Por ejemplo, mira acá, mediante este cuadro, yo primero pongo mi población, ¿no? Te había dicho 1500, una tasa de crecimiento que lo saco del INI, para una población de 20 años, me calcula la población futura, la dotación lo saco de la normativa, ¿ya? De la normativa que hemos visto. Acá están sus coeficientes de variación y finalmente diseño pues con el valor del caudal de infiltración más el caudal de diseño, tengo el caudal total de diseño. ¿Ya? Este caudal total de diseño lo divido entre la longitud total y tengo un caudal unitario. ¿Ya? Este caudal unitario lo voy a aplicar a cada tramo de tubería. ¿Ya? A cada tramo de tubería. ¿Ya? Para obtener el caudal ahí. Por ejemplo, acá, mira, hay que entender acá en este diseño que voy analizando cada 2 buzones, entendiendo que el buzón más alto lo voy a llamar aguas arriba y el buzón más bajo lo voy a llamar aguas abajo. Este buzón acá va a tener un caudal y acá va a haber un caudal, ¿ya? Va a haber un caudal. En el primer buzón, que es el buzón de arranque, que está a 1,20 m, el buzón no tiene caudal, pues está a 0 litros por segundo, ¿no? Pero este tramo de acá, ¿te acuerdas? Hay un caudal unitario, yo multiplico la longitud del tramo por el caudal unitario y obtengo el caudal de diseño acá,
Lo que sí voy a verificar es que este caudal va a pasar acá al buzón, pues. ¿Ya? Este caudal 1 pasará acá al buzón. Y así va a ir pasando y pasando. ¿Ya? Pero después tengo que verificar que este caudal sea mayor a 1.5 litros por segundo. ¿Ya? Eso es lo que tengo que verificar en mi diseño. Te lo estoy diciendo rápidamente por el tema del curso, ya que cuando nosotros hacemos obras, en realidad nuestra verificación, sí hacemos la verificación, pero más nos involucramos en la ejecución. ¿Ya? Acá tenemos la cota etapa, la cota de fondo de los dos buzones y obtenemos, mira, las fórmulas hidráulicas. ¿Ya? Obtenemos en este tramo el caudal, ¿no? Lo que te he mencionado está acá. El caudal aguas arriba, el caudal en el tramo y el caudal aguas abajo. La suma de todos estos caudales me debe salir el caudal de diseño inicial, la que salió pues del caudal probable, multiplicado por su valor de variación. ¿Ya? Y a eso añadido un valor de infiltración de cada buzón, ¿no? De cada buzón. Ya está. Con ello verifico que todos sobrepasan el 1.5, porque de eso se trata la norma, ¿no? Mira, acá me ha salido 0.8, esto fue un ejemplo. Entonces, una vez que me sale 0.8, yo tengo que copiar, tengo que pegar y directamente acá diseñar con ese 1.5. Es lo que me dice la norma. No es que este 1.5 se añada al diseño total, no. Lo que me dice es que diseño el tramo con 1.5. ¿Ya? Diseño el tramo con 1.5. Obtengo el diámetro nominal de la tubería y calculo primero con cálculos hidráulicos la tubería a tubo lleno, la velocidad a tubo lleno y con eso finalmente voy a encontrar la velocidad al tubo que no está lleno, ¿no? Que va a depender de relaciones hidráulicas para encontrar esta velocidad. Y esta velocidad es la que controlo, pues que sea mayor a 0.6 metros por segundo y que sea menor a 5 metros por segundo, que es lo que quiero yo verificar. ¿Ya? Verificar. Una vez que controlo acá, de repente acá no está, verifico la tensión tractiva y con eso puedo decir que este cálculo, este trazo está bien realizado, por lo tanto quedaría ahí y ya realizaría las demás láminas. ¿Ya? Las demás láminas. Bien, esto con respecto a la alcantarilla. ¿Ya? Esto con respecto a la alcantarilla. Bien, vamos a avanzar con respecto al agua potable. Lo que hay que entender es que de acuerdo al trazo del agua potable, nosotros necesitamos captar el agua, ya sea superficial o sea una agua subterránea, ¿ya? Y finalmente esta captación la llevamos a almacenarlo, y donde tenemos pues a esta línea entre la captación y el reservorio, serían las líneas de conducción, ¿ya? Las líneas de conducción. La del reservorio al inicio de la red de distribución le llamamos línea de aducción, ¿ya? Línea de aducción. Y la línea que reparte la tubería o el agua potable son líneas de la red de distribución. Nuestra norma habla de condiciones para cada una de estas tres líneas, ¿ya? Hay un caso especial cuando captamos el agua a través de los pozos tubulares y tenemos líneas de impulsión, ¿no? Líneas de impulsión. Y de ahí los demás son muy parecidos, ¿ya? Muy parecidos. Cada una de estas definiciones las podemos ver ahí dentro de las captaciones de agua. Tenemos captación de manantiales, ¿no? Normalmente son populares en obras rurales. Y acá tenemos captaciones de pozos tubulares. Acá en Chimbote tenemos distintos pozos tubulares como parte de la captación. ¿Ya? Y lo que tienes que entender, vamos a ver este cuadrito para entender un poquito más.
ya directamente ya la teoría ahí lo ves. Imagínate acá la captación, imagínate acá el reservorio, o sea, estamos hablando de una línea de conducción, ¿ya? De una línea de conducción. Mira, el desnivel, o mejor dicho, disculpa, déjame decirte, a ver, con este. La diferencia de nivel entre la cota de la captación y la cota del reservorio, le llamamos, es la presión estática. ¿Ya? Medida, por ejemplo, en metros columna de agua, mejor dicho, en la distancia nada más. ¿Ya? A eso le llamamos presión estática. ¿Ya? Una vez que el agua empieza a fluir a través de todo su línea, empieza a moverse, esta agua va a tener una pérdida de presión. ¿A partir de qué? A partir de la longitud de la tubería y a partir de los accesorios que estén dentro de esta línea. ¿Ya? Eso va a producir una pérdida. Entonces, esa pérdida vamos a decir que es desde acá hasta acá, pues va a perder ¿qué cosa? La presión estática. A este le vamos a llamar HF y para no equivocarnos, a este le llamamos la presión estática. ¿Ya? Entonces la línea que se va a generar desde la captación hasta la parte baja de la pérdida, le llamamos línea gradiente. ¿Ya? Línea de gradiente hidráulico. Y la presión estática menos la pérdida, le llamamos presión dinámica. ¿Ya? Esto ocurre en todos los tramos, esto ocurre en todo lo que es el diseño de agua potable. ¿Ya? El diseño de agua potable. Nosotros tenemos distintos tipos de tubería, utilizamos mucho las tuberías de PVC, y las tuberías de PVC están divididas en clases. Tenemos la clase 5, tenemos la clase 7.5, tenemos la clase 10, tenemos la clase 5, ¿ya? La clase 15. Por ejemplo, la clase 5 resiste cargas estáticas de 50 metros columna de agua, ¿ya? La clase 7.5 resiste cargas estáticas de 75 metros columna de agua. La clase 10 resiste 100 y la clase 15 resiste 150 metros columna de agua. Por ejemplo, en este mismo gráfico que tú estás viendo, ya, vas a revisar acá, mira, hay un desnivel de 50 metros. Si acá hay un desnivel de 50 metros, eso quiere decir que yo puedo hacer con una tubería de PVC de clase 5. ¿Ya? Puedo tener este tramo, que lo voy a pintar de otro color. ¿Ya? Este tramo puede ser de clase tubería 5. Entre 50 y 75, yo le voy a aumentar la clase y le voy a poner clase 7.5. ¿Ya? Entre 75 y 100, yo le voy a poner acá otra clase y será clase 10. Y finalmente, entre el 100 y 150 será la clase 15, ¿ya? La clase 15. Entonces, por la presión estática, yo voy decidiendo qué clase de tubería poner, ¿ya? No es porque se me ocurra o porque lo veo es mucho más caro, sino por la presión estática. Pero te comento, hay límites para esto. Por ejemplo, la norma nos dice que en líneas de conducción, la tubería debería trabajar a un 75% de su capacidad. Ah, ya, entonces mira, todavía tienes más condiciones para la selección de la tubería de agua potable. ¿Ya? Eso también te lo quiero mencionar. Bien, si estamos haciendo proyectos rurales, ya te había mencionado que es la norma 192. ¿Ya? Del mismo modo, estos proyectos son para 20 años. Tenemos los parámetros de la dotación, ¿ya? Y con ellos calculamos los criterios de diseño, ¿ya?
Por ejemplo, acá mostrarte rápidamente. En realidad, el agua potable. Ah, ya, la norma lo he puesto acá, ya. Ustedes lo tienen directamente en, en el Drive, pero yo lo tengo en dos carpetas, no se preocupen. Ya está. Esta es la norma 192, ¿ya? Y lo que quería mostrarte es, más o menos acá está bien explicado. Y, a ver, acá está. Ya, por ejemplo, acá está bastante directo. Habla pues de los criterios para sistemas de agua para consumo humano. Nos habla que los periodos de diseño son dependiendo el tipo de estructura, pero la mayoría es para 20 años, es de manera general. La población de diseño se calcula a través de este método aritmético para obras rurales, ¿ya? Ahí prácticamente lo estás visualizando. Las dotaciones son menores a las dotaciones pues, que están en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿ya? Pero sin embargo vas a poder calcular acá, dependiendo del caso en que te encuentres, la dotación de consumo. Con esa dotación de consumo calculas pues el caudal probable, ¿ya? Y ese caudal probable es afectado por los consumos, los coeficientes de variación de consumo, que son el máximo diario y el máximo horario. Hay que entender que dependiendo de la estructura que estás diseñando en agua potable, vas a utilizar o uno o vas a utilizar el otro, ¿ya? O vas a utilizar el otro, ¿ya? A ver, para que me entiendas. Mira, acá hay una tabla en este mismo manual. A ver, ¿dónde está la tabla? ¿Dónde está? Acá está, ¿ya? Voy a minimizar esto. Y acá tengo los criterios estándares de componentes hidráulicas. Por ejemplo, si estás realizando un pozo tubular, vas a utilizar el caudal máximo diario para el diseño, ¿ya? El caudal máximo diario para diseño. Incluso hay un requisito. Si estás por debajo de algunos valores, la norma te dice que tienes que estandarizar hasta cierta medida, ¿no? Más que todo es un redondeo, ¿ya? Más que todo es un redondeo. Pero por acá tenemos, por ejemplo, caudal máximo diario, caudal máximo diario, caudal máximo diario, diario. Bueno, en uno es el horario, ¿ya? Pero no lo estoy visualizando, ya mencionarte por ahí. Pero acá están todos los controles que tú deberíamos tener. Ya está. Dentro del diseño de agua potable hay dos tipos, como son tuberías de presión, ya vamos a tener dos tipos de diseño, ya vamos a tener redes malladas, que son las redes pues de distribución de agua potable de esta manera, y también podemos tener redes abiertas, que prácticamente tenemos un ramal principal, y de ahí se desprenden distintos tipos. La intención acá es calcular pues el caudal en cada uno de estos ramales. Y la norma nos menciona, estando en uno, estando en otro, cuál debo utilizar, ¿no? ¿Cuál de estos ramales yo debo utilizar? Por ejemplo, para el caudal enmayado, vamos a calcular en los nudos, ¿ya? En los nudos vamos a calcular un caudal y ese caudal va a estar en función a estas expresiones. Sin embargo, en los caudales ramificados, vamos a calcular un caudal en el ramal, algo muy parecido a lo que era el diseño de alcantarillado, ¿ya? El diseño de alcantarillado. ¿Ya? Entonces ahí tú lo vas a poder revisar. Mira, acá hay algunos criterios que te van a servir para controlar tu diseño. Por ejemplo, las velocidades. Las velocidades en el sistema de agua potable son de 0.60 metros por segundo, ¿ya? Y son de 3 metros por segundo.
¿ya? Y son de 3 metros por segundo. Entonces eso es lo que tú vas a tener que controlar, ¿ya? Pero siempre y cuando estés en una línea de conducción. La línea de conducción, ¿de dónde es? Es desde la captación al reservorio, ¿no? De la captación al reservorio. Si estás en red de distribución, la norma te dice, justificando, puedes tener una presión, una velocidad menor. ¿Ya? Justificando puedes tener velocidades menores. ¿Ya? Entonces ahí los tenemos. Cálculos de presión, mira. Si estás en la línea de conducción, te dice que las tuberías de diseño deben trabajar a un 75%. Por ejemplo, ¿te acuerdas la clase 10? La clase 10, ¿cuánto resistía? 100 metros columna de agua, pero tú debes hacerlo trabajar solamente hasta 75 metros columna de agua. ¿Ya? Solamente hasta 75 metros columna de agua. No puedes utilizar más. En aducción te da un control ya no de tuberías, sino te dice que no puede haber presiones estáticas mayores a 50 metros. ¿Ya? Y la dinámica no puede ser menor a 1 metro. ¿Ya? No puede ser menor a 1 metro. Entonces eso también lo tienes que controlar. En redes de distribución, ya la presión estática debe estar entre 60 metros columna de agua, no puede superar, y la dinámica tiene que ser mayor a 5 metros, 5 metros columna de agua. ¿Ya? Entonces por ahí vas a tener que controlar. Normalmente vamos al gráfico anterior. ¿Ya? Imagínate que acá está el reservorio y acá está la captación. ¿Ya? Este sería estoy exagerando, este sería mi carga estática. ¿Ya? Este sería mi carga estática. Ya vamos a ponerlo ahí, carga estática. Ya, mi presión estática. Pero imaginemos que la pérdida ha salido así. Ya, la pérdida que haya salido así, pero vamos a mejorar. Vamos a suponer que este cerrito va para acá. En otras palabras, la tubería está por encima, de la línea gradiente. ¿Qué debemos hacer ahí? Lo que se va a presentar es presiones negativas, mejor dicho, no va a fluir ahí, ¿ya? No va a fluir. Entonces hay que recordar que esto es la pérdida, ¿verdad? La línea gradiente es la unión entre la presión dinámica más la pérdida, ¿no? Más la pérdida, podríamos decir que la presión dinámica es la presión estática menos la pérdida. Lo que tenemos que hacer nosotros muchas veces es reducir esta pérdida. Y para ello, acá estamos mostrando algunas fórmulas hidráulicas, ¿ya? Para más o menos analizar. Por ejemplo, para reducir la pérdida, yo tendría que reducir este diámetro, ¿no? Para que esto sea más chiquito, ¿qué hago? Que este diámetro sea más grande. ¿No? Si hago el diámetro más grande, como está como denominador, prácticamente esta pérdida disminuye. Entonces, muchas veces cuando me esté frente a este tipo de problemas, es mucho más sencillo, aumentar el diámetro de la tubería para tener o absolver este tipo de inconveniente. ¿Ya? Pero si pueden aumentar la longitud o de repente las pendientes para aumentar la velocidad, también podrían hacerlo, pero te comento, es mucho más complicado. ¿Ya? Es mucho más complicado. Ya está. Bien, todo eso ha salido pues a partir de de la norma OS, la O010, pero ya hemos visto que también están en la normativa 192.
¿ya? De obras tecnológicas para obras rurales, ¿ya? Para obras rurales. Igual acá yo les he pasado, pues, bueno, ahí están los mismos gráficos. Acá tenemos un plano. Acá también, igualito les he pasado un proyecto de agua. Acá. Hice por acá una especie de captación. Saqué su perfil y en base a este perfil es el que se analiza de manera hidráulica. Disculpen. ¿Ya? De manera hidráulica. También les he pasado esa hojita de Excel para que ustedes ya lo revisen. ¿Ya? Acá está el cálculo hidráulico. Y ahí hay algunos elementos de repente que no estoy mencionando, ¿no? Como cómo hacer si las presiones son mayores. Ya vienen elementos como las cámaras rompepresión, la tipo 6 que es en las líneas de conducción y la tipo 7 que ya son en las líneas de aducción, ¿no? Entonces ya son consideraciones pues que de repente por el tiempo no me va a brindar, pero al menos se los estoy pasando. Ahí las fichas técnicas, los manuales de los diámetros. Inclusive les estoy pasando unas plantillas de estos mismos, unas plantillas de este mismo Civil 3D, de este mismo proyecto para que ustedes lo puedan utilizar. Claro que ya tendrían que ver clases que hemos dado acá en ENCAD también en otros días, ¿no? Pero les va a ayudar bastante. ¿Ya? Esto sería lo referente al diseño y la manera como voy a construir será controlar pues esos parámetros, ¿no? Evidentemente de acuerdo a los procesos constructivos, ¿no? Tengo que excavar, tengo que mirar si es la excavación manual o es una excavación con excavadora, ¿ya? Las pruebas hidráulicas son a atajo abierto. No es que yo haga una prueba cuando ya he llenado, ¿no? No tiene sentido. Lo que tengo que mirar es que prácticamente si es que hay una fuga o no hay una fuga. ¿Ya? Parámetros que están previstos en el expediente técnico, ¿ya? En el expediente técnico y tengo que cumplir como parte del desarrollo, pues, tanto de una obra de agua como de una obra de alcantarillado, ¿ya? Como una obra de alcantarillado. Vamos a continuar. Ya todo eso se está compartiendo. Bien, como parte de supervisión, ya que eran 3 puntos lo que íbamos a tocar, como parte de la supervisión vamos a tener que iniciar de manera muy rápida también. Hay que entender que el Estado tiene una necesidad de contratar. ¿Y por qué tiene una necesidad de contratar? Porque tiene que satisfacer las necesidades o mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿ya? Y uno de esos objetos que necesita contratar son las obras. En realidad contrata 3 objetos. Contrata bienes, contrata servicios y contrata obras, ¿ya? El Estado contrata obras, pero lo va a hacer a través, pues, de sus distintos ministerios, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ya que todo eso es el Estado. Evidentemente, cada uno de ellos, de acuerdo a la naturaleza de estas entidades va a contratar. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿qué tipo de obras va a contratar? Construcción de colegios, pues. El MTC, ¿qué tipo de obras va a contratar? Carreteras, ¿ya? Y te dije, el Ministerio de Vivienda contrata obras de saneamiento, ¿ya? Contrata obras de saneamiento. Evidentemente también lo hace a través de sus gobiernos locales y regionales, ¿ya? Las obras públicas que contrata pues el Estado son ejecutadas de 2 maneras, ¿no? Cuando las hace ella misma, se llama por administración presupuestaria directa. Y cuando las encarga a una empresa especializada, son obras por contrata, ¿ya? Las obras por administración directa solamente están reguladas por una resolución de Contraloría, que es la 195 del año 88, donde nos menciona, entre otras cosas, que para que la entidad pueda ejecutar una obra ella misma, debe demostrar capacidad técnica y administrativa.
¿ya? Y adicionalmente debe crear sus directivas que se van a dar durante ese proceso de ejecución, ¿ya? Durante ese proceso de ejecución. De esta parte no vamos a hablar mucho, aunque yo he desarrollado muchas obras por administración directa en temas de agua y alcantarillado, prácticamente en algún tiempo. Eh, pero lo que ustedes deben saber, y les recomiendo, son las obras por contrata, ya que prácticamente tenemos un marco que está bastante regulado, los procedimientos están descritos ahí para este tipo de proyectos. Ese marco regulatorio es el texto único ordenado de la Ley 30.225, que se publicó en el 2019. Pero te comento, la Ley 30.225 es aproximadamente del año 2014, sino que ha sufrido cambios durante todo, desde que fue publicada, y en el 2019 solo se hizo un compendio de todos esos cambios y se emitió el texto único ordenado, ¿ya? De la ley 30.225, que es en estos momentos nuestro marco regular, normativo, ¿no? Nuestro marco normativo. Toda ley es muy general, por lo tanto necesita una reglamentación. La reglamentación de la ley es el Decreto Supremo 344 del 2018, que es el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que hasta este momento hemos tenido 3 modificaciones desde su publicación en el 2019. ¿Ya? En el 2019 hemos tenido 3 modificaciones. ¿Ya? Con eso, ahí están todos los procedimientos que engloban pues el diseño de este tipo de obras. Vamos viendo algunas cosas tú como supervisor que debes tener en cuenta. Por ejemplo, los sistemas de contratación. ¿Ya? Hay que ver que estas obras son contratadas bajo un sistema de contratación. ¿Ya? Nuestro artículo 135 nos habla de 3 sistemas de contratación. A suma alzada, donde se conocen las cantidades, magnitudes y calidades, ¿ya? Y a precios unitarios, cuando no conoces con exactitud este tipo de actividades, ¿no? De esas cantidades. Las obras de alcantarillado, por lo general, son a precios unitarios, ¿ya? En realidad son a precios unitarios, ¿ya? Lo dice la normativa. Las obras de carretera y las obras de abastecimiento, de saneamiento, disculpen, son en precios unitarios. Ya está. Un esquema mixto es una combinación de los dos, o sea, que tiene actividades que van a ser, van a ser valorizadas a precios unitarios, van a tener actividades que van a ser valorizadas a sistema suma alzada. Ya está. Se suele confundir el sistema de contratación con las modalidades. La modalidad es prácticamente una contratación de un paquete de obra, ¿no? Por ejemplo, llave en mano y concurso oferta son las 2 modalidades que hablan el artículo 36, ¿ya? Por ejemplo, el concurso oferta es cuando al postor se le encarga la elaboración del expediente técnico y se le encarga la ejecución de la obra, ¿ya? O sea, 2 trabajos, por así decirlo. Cada uno de ellos está contratado con un sistema de contratación, ¿ya? Puede ser el mismo también, ¿ya? Y llave en mano también se encarga la elaboración del expediente técnico, también se encarga la construcción, pero al mismo tiempo el equipamiento y la puesta en servicio, ¿ya? Y la puesta en servicio. Entonces, no confundir los sistemas con las modalidades. El ingeniero residente, hay que entender que durante la ejecución de una obra se van a dar de manera contractual entre la entidad, ya quien es el que tiene la necesidad de ejecutar la obra, y el contratista que es el que ganó la buena pro para la ejecución de la obra. Este contratista muchas veces no es un profesional relacionado a la construcción de obras, porque puede ser un abogado, puede ser un médico, si es una persona natural, representante legal, puede tener cualquier profesión
o muchas veces no tener profesión, eso no le impide, ¿ya? Es por eso que él va a contratar a un representante que se encargue de la ejecución. Y él es el ingeniero residente que va a representar al contratista durante la ejecución de la obra, ya en la parte administrativa, en la parte de presupuesto, en la parte de seguridad, en la parte social, en la parte ambiental. En realidad, el ingeniero residente es responsable de todo. ¿Ya? Ténganlo presente. Él no solo es responsable de la parte técnica, es responsable de la parte contractual también. ¿Ya? Lo único que no puede hacer el ingeniero residente es modificar el contrato. ¿Y por qué no puede modificar el contrato? Porque él es un trabajador del contratista. El único que puede modificar el contrato es el contratista. ¿Ya? Eso ténganlo presente. Y la entidad, como es una entidad, tiene que contratar a un profesional que se encargue de supervisar los trabajos, porque no va a esperar a que los trabajos se ejecuten mal y de ahí volverlos a realizar, ¿no? Se supone que tiene que haber un representante, se llama el ingeniero supervisor, quien es que va a velar por los intereses de la entidad durante la ejecución. ¿Ya? Entonces, supervisar las obras es velar por los intereses de la entidad durante la ejecución de este tipo de proyectos. ¿Y cómo vas a velar? Pues haciendo que se cumpla lo que está previsto en el expediente técnico, que es la solución que se ha dado. Y si esa solución está mal, presentar, de acuerdo a los procedimientos existentes, la documentación para su modificación. Recuerda que el supervisor tampoco está facultado a modificar el contrato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también es un trabajador de la entidad. ¿Ya? De la entidad. Bien, según el artículo 179, este ingeniero residente tiene que tener una experiencia de 2 años como máximo, solamente ser residente en una sola obra y tener pues y es el representante del contratista, por así decirlo. El supervisor también tiene que tener un tiempo de experiencia de 2 años, debe estar habilitado, debe tener una calificación igual al del residente o mayor. ¿Por qué? Porque lo va a supervisar. Solo puede ser un supervisor, puede estar designado en una sola obra durante todo este tiempo, ¿ya? Y él va a representar a la entidad, ¿no? En todos los intereses que ella haya previsto. ¿Qué otra cosa deberíamos saber? Deberíamos saber que de acuerdo a durante el proceso de selección, se prevé si la entidad le va a otorgar adelantos al contratista. ¿Y por qué yo como supervisor tengo que saber que se entrega adelantos o no? Porque estos tienen un tiempo de pedido. Por ejemplo, el adelanto directo, que se puede pedir hasta un 10% del monto del contrato, se solicita antes del inicio de la obra. ¿Ya? Antes del inicio de la obra se solicita. ¿Ya? Mientras que el adelanto de materiales, que puede ser hasta un 20%, se solicita durante el inicio de la obra, de acuerdo a un cronograma previsto en las bases. ¿Qué más de esto? ¿Qué más? Lo demás es que cuando existen adelantos en la obra, las valorizaciones presentan 2 condiciones. Presentan amortizaciones, que son la devolución de estos adelantos, y presentan deducciones, ¿no? Que son las deducciones, prácticamente es un porcentaje del reintegro que no corresponde por el adelanto que se les ha dado, ¿ya? Que se les ha dado. Y esto se tiene que verificar ¿en dónde? En las valorizaciones, ¿ya? Se debe verificar en las valorizaciones. Bueno, ahí está el artículo 180 que menciona cada uno de estos procesos. Lo otro que tienes que saber es cuándo inició tu obra. Hay que recordar que dentro de la ejecución de las obras existen penalidades. Y una de las penalidades es la penalidad por mora, o sea, la penalidad por retraso
en la ejecución de la obra. Entonces, yo me he dado con la sorpresa de llegar a algunos proyectos y les he preguntado al ingeniero residente y al supervisor cuándo inició la obra y muchas veces tienen días diferentes. Entonces, vamos a ver dónde estipula cuándo inicia la obra. Y la obra va a iniciar al día siguiente de cumplido prácticamente estas 5 condiciones mencionadas. Si estas cinco condiciones se cumplen, la obra tiene que iniciar, ¿ya? Y lo que nos dice es que la primera condición que se haya previsto, se haya notificado al contratista quién es el supervisor. Y te comento esto ¿por qué? Porque dentro de la definición de obra nos dice que la obra debe contar con parte técnica y la parte técnica de la obra es el supervisor de obra y el ingeniero residente. Entonces, mientras no haya supervisor, no inicia la obra. Sin embargo, en proyectos he visto que solo cuentan con residente y son obras. La plaza del supervisor está declarada desierta o está en proceso, sin embargo el contratista está construyendo. Ahí sí van a estar en una situación muy desfavorable si algo pasara, ¿ya? La otra condición es que se haya entregado total o parcial el terreno. Ya ahorita las entregas parciales son muy comunes. Por ejemplo, en las obras de alcantarillado, a veces no se obtiene todavía el terreno de la planta del PETAR, la planta de tratamiento, todavía están en conversaciones o en compras. Entonces se le entrega de manera parcial el área para que ejecute pues toda la línea de tuberías mientras se está solucionando la parte de la compra del terreno, ¿no? Eso también es muy común. Si la entidad va a proveer de algún material y así estaba previsto en las bases, se tiene que entregar este calendario, ¿ya? Este calendario. Que la entidad haya hecho entrega total del expediente técnico de obra, si este ha sido modificado por las consultas o las observaciones durante el proceso de selección. Hay que ver que cuando un proveedor participa en un proceso de selección para ejecutar una obra, se le llama postor. Y cuando el postor se inscribe, se le entrega el expediente técnico para que pueda hacer su oferta, ¿ya? Si este expediente técnico es cambiado durante ese tiempo del proceso, la entidad está obligada a entregarle el expediente técnico modificado. Pero si no ha habido ningún cambio, como en otras palabras, no ha habido consultas ni observaciones, la entidad da por cumplido este ítem, ¿no? Da por cumplido este ítem. ¿Ya? Eso también deben tenerlo claro. ¿Ya? Deben tenerlo claro. A ver, espera. Se me para el celular. Ya está. Y no voy a poder leer las consultas. Ya está. Listo. Cuando inicia la obra, lo que tienes que saber es que tienes un tiempo, el residente, para revisar, o mejor dicho, es lo que se conocía como la compatibilidad del terreno, ¿no? El artículo 177 del reglamento nos menciona que es la revisión del expediente técnico de obra con el terreno, donde si tu plazo de tu proyecto era menor a 120 días, el ingeniero residente tiene solo 15 días para hacer este informe y enviarlo al supervisor, donde el supervisor va a tener 7 días para emitir opinión de lo que el residente ha puesto en este informe y enviarlo a la entidad. Si tu proyecto es mayor a 120 días, el ingeniero residente tiene 30 días calendario desde el inicio de la obra para enviarlo al supervisor este informe. Y el supervisor tiene 10 días para emitir opinión y enviarlo a la entidad. Ya está. ¿Qué van a poner en este informe? ¿O qué va a poner el ingeniero residente en este informe? Va a tener que coger el expediente y ir al campo
y ver si está compatibilizado la información, pues, a partir de replanteos, a partir de observaciones, ¿no? A partir de todo lo que le pueda nutrir de información. ¿Y qué va a poner en este informe? Posibles prestaciones adicionales, posibles riesgos de proyecto, algunas posibles consultas, ¿no? Entre otros, ¿no? Va a tener que anotar. Pero algo te digo, todo lo que anota en este informe de revisión, ¿ya? No reemplaza al procedimiento que está previsto en la ley. Por ejemplo, al procedimiento de consultas. Que él mande una posible consulta dentro dentro de este informe, no quiere decir que sea de acuerdo a lo que está estipulado referente a las consultas. Que él mande una posible ocurrencia de una prestación adicional dentro de este informe, no quiere decir que ya inició el proceso de prestación adicional. ¿Ya? Eso lo tengo en claro, esos procedimientos están previstos dentro ya de la norma. ¿Ya? Dentro ya de la norma. Finalmente, nosotros tenemos el cuaderno de obra, ¿no? El cuaderno de obra. Y el cuaderno de obra es un documento que debidamente está foliado, se abre a la fecha de entrega del terreno, en el que el inspector o supervisor anota las ocurrencias, ¿ya? Entonces tenemos de esta manera. Ese cuaderno de obra debe estar legalizado, ¿ya? Y es entregado, es aperturado durante la entrega de terreno, ¿ya? El contratista es el que está facultado, ¿ya? A custodiar, ¿ya? El contratista a través del residente está facultado a custodiar el cuaderno de obra durante la ejecución, ¿ya? Pero si el contratista no permite el acceso al cuaderno del inspector, hay una penalidad, ¿no? Dentro de las penalidades te decía que una era la penalidad por mora y hay otra penalidad que se llama otras penalidades. Dentro de estas otras penalidades existe esta penalidad que es el impedir anotar las ocurrencias al supervisor, ¿ya? Al supervisor. ¿Cuáles son los requisitos de llenado de este cuaderno de obra que deben estar firmados al pie de las anotaciones? ¿Ya? Se anota los hechos relevantes. En realidad se anota todo lo que tú creas conveniente. ¿Ya? Yo anoto mucho con citas legales. Citas legales en el sentido con los artículos de nuestra norma. ¿Ya? Las anotaciones deben ser legibles, deben evitarse los espacios en blanco. Y durante esto podemos hacer consultas durante estas anotaciones. ¿Ya? Las anotaciones son asientos correlativos de los hechos más relevantes. Deben estar firmados en cada una de sus hojas por el residente y supervisor, que son los únicos que están permitidos escribir en el cuaderno. Miren, en el artículo 193 nos habla de las consultas en el cuaderno de obra. Mire, y bueno, ahí está todo el artículo, ¿no? Pero vamos a ir directamente a mirar acá. Mira, la consulta es de esta manera. A ver, vamos a ver acá, a ver si me pasa. Ya está. El residente anota la consulta. El residente anota la consulta en el cuaderno de obra. ¿Ya? Él anota y consulta de repente. Ingeniero supervisor, en el plano tal se muestra una luminaria, pero no me dice a qué altura se va a colocar la luminaria, por ejemplo. ¿Ya? El supervisor tiene 5 días, de acuerdo a lo que estipula este artículo, para absolver esa consulta. ¿Ya? 5 días para absolver esa consulta. ¿Ya? Entonces el supervisor va a responder y le va a decir, por la tal altura, no lo pongas, qué sé yo. Pero si el supervisor no responde esa consulta hasta el 5.º día, el 6.º día el contratista va a esperar 2 días más. ¿Ya? Va a esperar 2 días más. Y si no hay ninguna consulta, lo va a tener que enviar a la entidad y la entidad tiene que resolver en 5 días. ¿Ya? Tiene que absolverla. Evidentemente la entidad tiene mecanismos de penalización para el supervisor por no seguir lo estipulado
en la ley de contrataciones y su reglamento, ¿ya? Pero esa es la manera como se debe consultar. Otro caso sería que el residente anota la consulta, ¿ya? Y el inspector lo lee, ¿ya? El inspector lo lee la consulta. Pero él analiza y se da cuenta que él no puede absolver esa consulta porque no está en su facultad. De repente es una consulta, por ejemplo, de cambio de trazo, de alcantarillado. Hay que entender que a ti te contrataron por ir por un lado. Y si tú quieres cambiar, es un cambio de contrato. Es un cambio al expediente técnico. Entonces el inspector, el supervisor no está facultado para ello. No está facultado. Entonces él al cuarto día lo tiene que enviar a la entidad. ¿Ya? Lo tiene que enviar a la entidad. Y la entidad tiene 15 días. Tiene 15 días en el que puede decidir si la consulta se lo envía al proyectista y el proyectista lo absuelve. Pero si el proyectista no le responde, la entidad tiene que igual, solo tiene 15 días para absolver la consulta. ¿Ya? La no absolución de la consulta, y si esto afecta a la ruta crítica de la obra, lo que provoca son las ampliaciones de plazo, ¿no? Las ampliaciones de plazo. Entonces, a tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Y ustedes me dirán, en este momento, ingeniero, pero usted está hablando del cuaderno de obra físico. Y yo que sepa, ya cuaderno de obra físico ya no se usa. No es del todo cierto, te comento. Sí ha salido el cuaderno de obra digital, ¿ya? Es una disposición del OCE, el órgano supervisor de la contratación del Estado, ya ha implementado una plataforma para que se dé en esa plataforma el cuaderno de obra digital con características muy parecidas a las que he mencionado, ¿ya? Y prácticamente todas las obras a partir de agosto del 2019, ya todas las obras que se den sus procesos de selecciones después de esta fecha, están obligadas a utilizar el cuaderno de obra digital, ¿ya? Pero estos solo son para las obras por contrato. Las obras por administración directa todavía están llevando el cuaderno de obra en físico, ¿ya? Están llevando el cuaderno de obra en físico, entonces, por eso es que te lo tenía que mencionar, ¿ya? ¿Qué beneficios trae este cuaderno de obra digital? Que la información sea en tiempo real, que los usuarios sobre hay alertas sobre las anotaciones, mejor seguimiento a la ejecución de las obras. Se han ejecutado el registro del asiento, no podrá alterarse la información, ¿ya? No podrá alterarse la información de los asientos. O sea, hay un control mucho más, un mejor control, ¿ya? Esto se da a través de una plataforma y están viendo la ruta, pero tranquilamente pueden escribir cuaderno de obra digital y les salta esta ventana, ¿no? Donde van a loguearse. Hay 3 manuales en el órgano supervisor de las contrataciones del Estado. Ha emitido 3 manuales, lo habilita la entidad, es la que va a crear usuarios para el supervisor y para el residente, y van a poder utilizar tanto el supervisor y el residente esta plataforma, pero también va a poder verificar la entidad, ¿no? Si está llenándose o alguna cosa que ella quiera verificar, y al mismo tiempo los órganos de control. Hay que entender que en este momento se hace control concurrente, entonces ellos pueden entrar a la plataforma y directamente verificar ahí si está llenado o no el cuaderno. Cuando uno entra al cuaderno se le presenta esta imagen que estamos viendo acá: asiento del cuaderno de obra, inicio, bandeja,
El primer asiento lo hace el residente, donde apertura el cuaderno de obra digital. En los manuales hay un texto ahí que hay que seguir. Bueno, yo lo he colocado tal cual, ¿ya? Y más o menos es este que está acá. Y el último asiento, bueno, durante la obra se van a anotar ocurrencias, hay distintos tipos de asiento, consultas, ampliaciones de plazo, ahí van a poder observar. En realidad están todos estos, ¿no? Apertura, inicio, suspensión, participación, programa, calendario. Hay opciones ahí para el tipo de asientos, ¿no? Y muchas veces otras ocurrencias. ¿Ya? Este cuaderno de obra, no vas a poder modificarlo. Por ejemplo, estamos hoy día, tendrías, si quieres anotar hoy día de tu obra, tienes plazo hasta las 12 de la noche. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Ya? Es un mejor control y es anotar todas las ocurrencias que vayan pasando durante la ejecución de nuestro proyecto. Bien, esto es lo que yo había preparado para hablar de los 3 puntos, ¿no? Lo que era el diseño, la ejecución y parte de la supervisión, que la parte contractual, como les digo, es lo que ustedes tienen que conocer, así como conocen la parte técnica que está prevista en el expediente. Ya, esto también es importante y muchas veces se le deja de lado. Ya, se le deja de lado. No sé si habrán ahí algunas consultas desde la plataforma. Bien, Mario, muchas gracias. A ver, vamos a verificar si tenemos algunas preguntas. Creo que, bueno, está claro. Y gracias también, bueno, a todos los participantes que han estado escribiendo sus comentarios, interrogantes en la plataforma de Facebook de nuestra institución.